Le hemos hablado en el programa de hoy sobre la situación que enfrenta el líder opositor ruso Alexei Navalny, una de las voces más críticas con el presidente Vladimir Putin, que sigue hospitalizado en Siberia con síntomas de envenenamiento, mientras que sus allegados han tratado sin éxito de trasladarlo a Alemania. Ya le decía yo, está en un hospital. Los médicos han dicho que no encuentran signos de que haya sido envenenado, pero esto ha indignado a su familia, que exige que sea trasladado a Alemania. Vamos a hablar sobre este caso con Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México. Beata, nuevamente bienvenida al programa. Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, Alexei Navalny no es un opositor cualquiera, es un hombre que ha hecho denuncias muy serias sobre la corrupción del círculo de Vladimir Putin. Es decir, no es simplemente un opositor en el sentido electoral, es un crítico en el más amplio sentido, que tiene un canal de YouTube que tiene más audiencia que la televisión estatal rusa. ¿Cómo evalúas tú lo que sucedió durante un vuelo en Siberia que tuvo que aterrizar para poderlo enviar a un hospital? Sí, efectivamente, como lo bien mencionas, Pascal, Alexei no es cualquier opositor. De hecho, lleva 20 años en el escenario político de Rusia, aunque son los últimos 10 años, yo diría, claves para que, para su presencia y para su popularidad. En ese sentido, efectivamente, tiene una fundación de anticorrupción que creó en el año 2011, una fundación que, pues, desde estos años está denunciando diferentes, casos de corrupción, y todo eso se difunde a través de las redes sociales y a través del canal YouTube. Por otra parte, pues también ha inventado una estrategia muy interesante de presentación de los candidatos en estos últimos años, candidatos de la oposición a las elecciones, tanto locales como a nivel federal, que lo llama voto inteligente, que permite, digamos, de alguna forma entrar a la oposición en esos cuerpos legislativos a nivel local o federal. En ese sentido, pues la verdad es que desde hace algunos años este opositor político está sufriendo pues presiones de diferentes tipos desde la parte del poder. En primer lugar, pues han sido presiones, digamos, ha estado varias veces detenido, varias veces en prisión, pero por otra parte, desde el año 2017 se observa claramente pues ya agresiones físicas directamente, ¿no? Y en ese sentido, pues en 2017 le echaron un líquido fuerte a los ojos, dañándole un poco la vista. El año pasado, pues en la detención parece que le empezaron a envenenar las autoridades de la prisión, y este caso último es gravísimo porque nos recuerda casos de envenenamiento que se han dado, digamos, en la historia última de Rusia, con sustancias tóxicas, sustancias radioactivas incluso, que podría ser como un caso muy grave, mortal incluso. Sí, como el caso de Alexander Litvinenko, que fue envenenado con polonio 210, y el Así es. caso de Sergei Skripal Skripal en 2018, o sea, hace Así relativamente es. poco. O sea, tanto Litvinenko como Skripal fue en el territorio del Reino Unido, entonces la verdad es que generó también una crisis diplomática muy fuerte entre el Reino Unido y Rusia, pero en general conocemos muchísimos casos, se puede decir, en el territorio de Rusia, de cómo se lucha contra la oposición, ¿no? O sea, hace 5 años fue asesinado Boris Nemtsov, asesinado a tiros, también otro líder de la oposición. Muchos periodistas han sido asesinados, se calcula como más de 150 personas precisamente que perdieron la vida en ese trabajo periodístico, y ahora pues Alexei Navalny, que es la cara, digamos, más visible de la oposición, precisamente gracias a las redes sociales, gracias a esa difusión de los casos de corrupción y los mensajes muy fuertes también que Navalny ha dirigido precisamente contra Putin, porque recordemos que hace poco hubo referéndum en Rusia. El Sí. referéndum que permite al actual presidente presentarse nuevamente 2 veces a las elecciones presidenciales, lo que si se cumple le permitiría estar en poder hasta el año 2036, o sea, 36 años como presidente de Rusia. En esa situación, pues yo no descarto que quieren eliminar a este líder de la oposición, porque pues crece también en Rusia el descontento entre la ciudadanía pues contra el gobierno, que pues en ese contexto de la crisis sanitaria, crisis económica,
además la situación en Bielorrusia, todo esto genera pues un ambiente bastante negativo. Por decirlo suavemente, es un deporte extremo ser opositor a Vladimir Putin. Es un deporte extremo y la verdad es que muchos perdieron la vida en ese contexto. Y quizás otro caso interesante también que me gustaría mencionar, Sí, el empresario, gran empresario en su momento, uno de los hombres más ricos de Rusia, Jodorkovsky, que obviamente hizo sus negocios, etcétera, cooperó mucho con el régimen, como muchos empresarios que hoy tenemos en Rusia, pero él empezó a ser crítico con el régimen. Y es cuando Putin decidió poner freno a esta actividad política de Jodorkovsky. Él fue detenido en 2003 y se pasó 10 años prácticamente en la cárcel. Por los delitos de corrupción, por los delitos de pues, evasión fiscal. Eso fue un mensaje claro para toda la oligarquía, para todos los empresarios que si se no van a estar cooperando con el régimen, pues les espera ese camino de Jodorkovsky. Entonces hay muy poca realmente poca capacidad, pocas fuerzas que pudieran apoyar a la oposición y en ese sentido, pues también, o sea, desde el extranjero vienen voces críticas hacia Rusia, pero no es fácil, ¿no? Dos voces muy importantes entre ayer y hoy de Merkel y de Macron, los sí. dos, la canciller y el presidente de Francia, están llamando a que se le dé tratamiento adecuado sanitario a Navalny y los dos han ofrecido, digamos, sus países para que se trate a este opositor ruso. Entonces yo creo que esa presión también está pues jugando un papel a ver si le dejan a Navalny salir de Rusia para ir a Alemania y ahí ser tratado. Bueno, depende realmente qué es lo que tiene, ¿no? Es el tema Parecería clave. una decisión fácil, como él está, bueno, alegan que está grave de salud y que por eso no puede ser trasladado. Parecería fácil que Rusia dijera, bueno, pues llévenselo y si se muere, pues es culpa de ustedes. Pero creo que a lo que teme, eso es una interpretación personal, Beata, a lo que temen los rusos es que en un hospital del extranjero sí puedan encontrar con aparatos más sofisticados, pues los rastros de algún agente químico o radioactivo. Así es, efectivamente. De hecho, pues es lo que se está también manejando en las posibles explicaciones. Le están intentando pues dar tiempo en este hospital ruso precisamente para que eventualmente pues ya no queden restos de la sustancia tóxica que probablemente está en su cuerpo. Ahora bien, depende qué es lo que pues tiene en su cuerpo efectivamente y si realmente es posible o no es posible que rápido salga esa sustancia. En ese sentido, pues la esposa de Navalny, pues justo hoy, el día 21 de abril, escribió una carta directamente a Putin, está publicada en la cuenta de Navalny en ruso, en la cual pide que se le permita salir hoy a las 12, fue del tiempo de Moscú, a Alemania en el avión, que ya hay una fundación alemana que está por ahí, digamos, con el transporte organizado, los médicos alemanes, pero hasta ahora no se dio ese permiso, ¿no? Entonces, Kremlin está alegando que es la decisión de los médicos rusos que tienen que pues, definir si tiene o no tiene capacidad, digamos, de sobrevivir este viaje. Pero bueno, sabemos muy bien que la decisión de los médicos rusos depende de las órdenes que recibieron de Kremlin en este contexto. Entonces es un juego muy feo, muy peligroso y ojalá todo acabe bien en ese sentido. Pero bueno, es todo un conjunto de agresiones políticas, intimidaciones, hasta agresiones físicas contra este líder de la oposición precisamente para pues hacer ver a todos los que se oponen eventualmente o podrían oponerse a Putin, al gobierno actual, que pues Ujú. es un juego muy peligroso. Bueno, hoy aprovechando que estamos hablando, pues ha continuado pues la inconformidad en Bielorrusia. Hoy Lukashenko pues culpa a Estados Unidos de estar detrás del movimiento de protesta en su contra. ¿Qué novedades vale la pena comentar sobre Bielorrusia, Beata? Sí, mira, efectivamente tenemos, o sea, siguen manifestaciones, quizás ya no con tanta fuerza, veremos cómo va a ser porque bueno, la gente también está trabajando, ¿no? Sí. Estamos durante la semana, vamos a ver cómo se desarrolla la situación el fin de semana. Hay manifestaciones, hay también huelgas en diferentes fábricas y diferentes lugares, aunque no son huelgas, digamos, que abarquen 100% en muchos casos de la plantilla laboral. Entonces, eso es un desarrollo. Por otra parte, ya se creó el comité de transición de poder
y hay como 10, 20 personajes ahí importantes involucrados y se ha extendido la llamada al presidente Lukashenko a establecer las conversaciones. Hasta ahora pues no hay una respuesta, me imagino que de alguna forma pues tampoco hay ciertas cosas que se hacen públicas, ¿no? Entonces en esos días veremos, pero lo inquietante es que Lukashenko está regresando nuevamente a la estrategia de intimidación a través del uso de la fuerza. Y es lo que preocupa, ¿no? Porque ya se han, digamos, prohibido varias marchas, varias manifestaciones. A pesar de eso, esas manifestaciones se están celebrando, están por ahí los agentes, digamos, de policía, ejército, y como que amenazando de que pueden usar fuerza en cualquier momento. Pues yo creo que estamos en un punto un poco de transición para ver realmente si la oposición va a mantenerse fuerte y disciplinada con las manifestaciones exigiendo el cambio o se va a debilitar esa fuerza y es lo que probablemente lo que espera Lukashenko, ¿no? Y a lo que apuesta él. Por otra parte, pues tenemos ahí obviamente a Rusia presente, aunque muy, digamos, cautelosa en sus manifestaciones y declaraciones, y a los países europeos también cautelosos, o sea, nadie quiere que haya derrame de sangre, que realmente pues se dé un proceso de transición o un acuerdo entre oposición y Lukashenko. Pero bueno, depende, como digo, mucho de la fortaleza de o sea, la población y las exigencias que van a tener y en función de eso vamos a ver el desarrollo este fin de semana, la semana que viene. O sea, es un proceso que está un poco, digamos, parado en este momento, enfrenta a las dos partes, pero sin saber muy bien hacia dónde van a ir, yo creo. Pues lo estaremos observando con tu ayuda, Beata. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana nuevamente. Muchísimas gracias, Pascal. Hasta luego y cuídense mucho. Gracias. Beata Wojna es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México.